reciprocidad jubilatoria. Vamos a comenzar a hablar en la bolilla en su eje número 3, creo que es, o 4, sobre uno de los temas que es muy importante, luego de haber culminado ustedes los diferentes regímenes previsionales que ustedes han visto. Si recordamos, ustedes han visto el régimen nacional a través del CIPA, el régimen provincial, el régimen de profesionales universitarios. La conjunción armónica de estos regímenes necesita algún tipo de instrumento para permitir que se interactúen entre ellos. Esto es algo que nosotros conocemos técnicamente en la seguridad social como reciprocidad jubilatoria. Ahora voy a compartir la pantalla para empezar a hablar de un PowerPoint que va a ser de cálculo, que es de utilidad para todos ustedes. Vamos a ir lentamente. En la clase de hoy vamos a desarrollar aproximadamente la mitad del PowerPoint y el jueves vamos a culminar. A nosotros nos interesa, ahí empezamos, que ustedes tengan, discúlpenme, vamos a compartir la pantalla, que ustedes tengan un instrumento que pueden ir siguiéndolo conjuntamente con esta explicación que yo les voy dando. Por supuesto que esto no es exactamente igual que una clase presencial, porque la clase presencial, por supuesto, que tiene la importancia de tener la gestualidad, tener todo lo que significa la expresividad que tiene un docente en clase, la perceptividad que tiene con ustedes. Es muy difícil estar en esta instancia y yo ver el grado de comprensión o de cansancio o de no entendimiento de mis expresiones por parte de ustedes. En clase, una de las cuestiones más importantes de la didáctica es precisamente la empatía docente que se genera entre el docente y el alumno en la construcción de un conocimiento. Eso es, en definitiva, el tema nuestro. La reciprocidad jubilatoria es un instrumento que tiene por objeto tratar de permitir que aquellos derechos que constituyen la ciudadanía social, es decir, la posibilidad que las personas tengan en determinada contingencia de su vida, en este caso siempre analizamos esto es de aplicación para las contingencias vejez o muerte, porque en definitiva permite que una política de Estado, que es atender a la contingencia vejez y a la contingencia muerte por parte del sistema previsional argentino, del sistema republicano argentino, a través de concretar una política pública. Esta política pública es parte de lo que nosotros conocemos como el empoderamiento del ciudadano argentino, el ciudadano social. Inclusive, voy a corregir la frase, del ciudadano que habita el suelo argentino. Dejo de lado el concepto de nacionalidad, que es un concepto que en seguridad social es una de las tantas áreas, como otras más, donde el tema no se destaca precisamente. Entonces, dentro de este contexto de políticas públicas que construyen ciudadanía social, nosotros nos encontramos con un instrumento que es un instrumento que lo apropia la seguridad social, es un instrumento que no lo van a ver ustedes en otra área del derecho, la reciprocidad jubilatoria, más allá que se llame jubilatoria. El concepto de reciprocidad es un concepto que no lo van a ver ustedes en otra área del derecho público. Nosotros ahora vamos a decir cuál es el concepto de seguridad social. Vamos a ver primero un concepto de acercamiento como un medio técnico de la seguridad social y luego vamos a dar un concepto más cercano a lo que es una definición. En primer lugar, vemos que es un medio técnico que tiene la seguridad social para permitir que el ciudadano goce de los derechos sociales que tiene. Este es un primer acercamiento. Vamos a compartir con ustedes el concepto. Es un medio técnico de la seguridad social. ¿Por qué? Porque tiende a posibilitar el goce de los derechos sociales del ciudadano. Ustedes saben que el objeto principal de la seguridad social es precisamente permitir el acceso y compartir aquellos derechos colectivos, esos derechos sociales, de los que inclusive se habla de
el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. El pacto es una normativa internacional que Argentina la ha adoptado y uno de los 12 componentes del pacto es la seguridad social. Esto se enmarca en la política pública de la seguridad social para permitir la reciprocidad jubilatoria. Es un medio técnico, pero ¿en qué consiste? Es un sistema procesal, jurídico procesal, ya van a ver por qué jurídico y por qué procesal, por el cual un trabajador puede compatibilizar todos los años de servicio con aportes laborados en diferentes regímenes prestados por un mismo régimen previsional. Caja otorgante para poder acceder a una prestación. Vamos despacito a analizar. Ustedes saben que en la vida de un trabajador no siempre ha ocurrido, mucho menos antes y mucho menos ahora. Antes ya era una cuestión tal vez más usual de que un trabajador pudiese haber tenido 2 empleos a lo largo de su vida. Hoy en día es mucho más difícil que un trabajador recurra toda su historia laboral. No vamos a hablar del sistema de pensión, que es una cuestión imprevista, como es el óbito, la muerte. Vamos a hablar de la jubilación, que significa y requiere el recorrer años de servicio con aportes que el trabajador puede haberlos desarrollado bajo un mismo régimen previsional o bajo diferentes regímenes previsionales. Antes que esta ley estuviese vigente, y esta va a ser la primera parte de nuestra charla, existían un modelo de muchos regímenes previsionales que armonizarlos era en muchos casos imposible y en muchos casos difíciles, y en muchos casos muy difíciles. Frente a esto se crea el sistema de reciprocidad jubilatoria que permite a un trabajador fictamente, imaginariamente, nosotros siempre hablamos de que era una ficción legal, decíamos en una época, el sistema de reciprocidad jubilatoria. Ese concepto lo evolucionamos y lo fuimos dejando de lado, ya no hablamos más de ficción legal, pero nosotros siempre tuvimos la idea de que era un régimen por el cual ficticiamente se consideraba que un trabajador, si bien había trabajado en diferentes regímenes, se consideraba que había trabajado en un solo régimen, bajo un principio que se llama, esta es una palabra clave para todo el desarrollo de nuestra orilla, es el sistema de considerar que todos los años de servicio fueron laborados bajo un mismo régimen que se va a llamar caja otorgante para que de este modo, y solo de este modo, pueda jubilarse. A ver, si una persona no tiene años de servicio compartidos en diferentes regímenes y tiene solo años de servicio en un régimen, piensen, por ejemplo, una persona que ha comenzado a desarrollarse como empleado del Banco Nación desde los 18 años y a los 65 años se jubila. Para esa persona, el régimen de reciprocidad jubilatoria es inocuo, no lo va a necesitar, no va a ser de utilidad para él. No estamos hablando de estos casos. Estamos hablando de aquellos casos de una persona, hombre o mujer, trabajador o trabajadora, que ha desarrollado su vida laboral bajo diferentes normativas. Vamos a dar un ejemplo rápido. Una trabajadora ha comenzado a prestar servicios en la caja ferroviaria, ha sido empleada ferroviaria y luego ha terminado durante 20 años y luego ha terminado los últimos 15 años de servicio o 10 años de servicio como empleada de un comercio. Claramente ustedes advierten que ahí cité deliberadamente estas cajas. Una es la caja ferroviaria y otra es la caja de industria y comercio, que son 2 cajas diferentes, con normas diferentes, con modalidades de reconocimiento diferentes, para posibilitar que esta persona de nombre Josefa pueda acceder a una prestación por vejez de la Seguridad Social. Alguien tiene que explicarle a Josefa que hay una ley que se llama reciprocidad jubilatoria y que ella va a poder computar como si fuese prestado bajo un solo régimen. Ya veremos si es ferroviario o si es comercio, para poder obtener una prestación por vejez que en nuestro sistema se llama jubilación ordinaria. Esta es la introducción al tema, que a veces puede parecer un poco larga, pero es para sensibilizarlos a ustedes en un tema que no lo han podido ver en otra parte del nicho curricular que ustedes están analizando o recorriendo en nuestra facultad. Puntualmente ahora vamos a dar un concepto que es otro concepto, que es el que vamos a desarrollar nosotros con las características propias.
Para nosotros, la seguridad social es un instrumento normativo. Ahora vamos a avanzar, que tiene características de ser necesario, convencional y voluntario. Ahora pasamos a la siguiente power, la siguiente diapositiva. Vamos a otro concepto. Nosotros decimos que ustedes no alcanzan a ver la última palabra, por lo que veo, pero yo os le digo cuál es. La última palabra es la reciprocidad, es un instrumento legal, necesario, convencional y voluntario. ¿Qué es lo que yo acabo de decir? Que permite computar los años de servicio prestados con aportes en diferentes regímenes y que posibilita la realización de los derechos provisionales constitucionalmente protegidos. En este concepto es una síntesis de todo lo que yo acabo de decir. Fíjense que es un instrumento legal porque es un medio técnico, es un sistema jurídico procesal. La reciprocidad es una norma jurídica, como todo lo que nosotros hacemos en materia de sistema previsional, el sistema de reciprocidad y el sistema previsional argentino, es básicamente el principio de legalidad, es el principio que sustenta todo el régimen. No hay derechos previsionales si no hay una ley que los reconoce. Lo que puede hacer la jurisprudencia es adecuar la norma a diferentes casos concretos. Ante el conflicto normativo es imprescindible que el juez expida. Por eso existe Sánchez, por eso que los vi, que Celeste los ha compartido en los diferentes grupos de trabajo que ustedes han hecho, para presentar un trabajo que a nosotros nos interesaba hacer, que es la recopilación jurisprudencial de la lectura de nuestras materias. Lo que ustedes ven en el fallo jurisprudencial es, ante un conflicto normativo, cuál es la decisión justa, equitativa, que el Poder Judicial reconoce en base a los principios que regulan nuestra materia. En esta línea de razonamientos se inscribe también la reciprocidad jubilatoria. Insisto, es un instrumento legal porque solamente tiene que estar basado en norma. Es necesario, sobre esto vamos a volver, es convencional, vamos a explicar que es voluntario, sobre este tema nos vamos a expedir, que este instrumento permite que se computen los años prestados. Habíamos dicho el caso de Josefa, en diferentes regímenes, en ferroviarios, habíamos dicho, y luego en comercio, industria y comercio, y que Josefa, sumando ambos, solamente sumando ambos, va a poder acceder a un derecho provisional que está constitucionalmente protegido en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Si Josefa no tuviese este concepto, este instrumento legal, Josefa, hasta antes que apareciera este sistema, seguramente no hubiese podido jubilarse como es su derecho constitucional y acceder a una prestación por vejez. Dicho este acercamiento, vamos a hablar de los caracteres que están mencionados en este tema. Nosotros primero vamos a hablar por qué es un instrumento, por qué es instrumental, después porque es legal, después porque es necesario y finalmente vamos a hablar que es convencional y voluntario. ¿Por qué es instrumental? Es instrumental porque regula procedimientos. Es una regla de procedimiento. El sistema de reciprocidad jubilatoria es una regla de procedimiento. Es una herramienta del sistema. No crea nada nuevo. Esto es importante tenerlo en cuenta. El sistema es un código de procedimiento como el que ustedes han estudiado en Derecho Procesal, Civil y Comercial, como es el Código de Procedimientos Administrativos, como es el Código de Procedimientos Laborales. No crean derechos nuevos. Lo que hacen es aplicar los derechos vigentes. Aplique, compatibiliza las normas. Ya van a ver cuándo es instrumental. Es instrumental porque tiene plazos, porque tiene mesas de entrada, porque tiene reconocimiento. En eso es instrumental. Porque es una norma de procedimiento. Eso es muy importante. Ustedes como abogados van a ver que lo primero que van a reclamar ante un conflicto de cualquier índole que ustedes tengan que asesorar, intervenir o resolver, ustedes lo primero que van a tratar de munirse es cuál es el régimen procedimental para hacer realidad ese derecho, para hacerlo operativo, para defenderlo, para cuestionarlo, según cuál sea la función que como abogado estén representando. Pero eso es lo instrumental. El valor de lo instrumental es precisamente que es lo instrumental, el valor que tiene es que concierne a lo que es seguridad jurídica,
La seguridad jurídica es lo instrumental, lo no instrumental es lo arbitrario. Nosotros concebimos solamente el derecho no arbitrario, sino instrumental, de base legal, legítimo. ¿Por qué es legal? Porque existe si hay una ley que lo crea. ¿Esto qué quiere decir? De que si no existiesen normas que aplicaran o que se remitiesen a la aplicación del sistema de reciprocidad creado en el año 1946, evidentemente no podía recurrirse a él si no hay una ley que lo remite. En primer lugar, es de base instrumental y es de base legal. Todo el sistema previsional está íntimamente vinculado a través de la vinculación, perdón, valga la redundancia, de los diferentes regímenes coexistentes. Por eso lo estamos estudiando ahora. Ustedes estudiaron el régimen nacional, el régimen provincial y el régimen provincial y provinciales y el régimen de profesional universitarios, los abogados, nosotros puntualmente, yo estuve en la clase anterior cuando Celeste desarrolló realmente con muchísima capacidad todo el sistema previsional de los abogados, pero también dijo de que hay otros sistemas que son dentro de la misma estructura de administración por los profesionales de una determinada función. Contadores, contadores, médicos, ingenieros, arquitectos y varias profesiones liberales o en forma autónoma. Bueno, ese es un microsistema, está el microsistema provincial y está el macrosistema nacional. Compatibilizar todos esos sistemas para permitir que una persona pueda acceder a su prestación jubilatoria o los causavientes a la pensión, significa tener un instrumento que es el que estamos estudiando. Por eso es de base legal. Tiene que estar directamente incluido en ese régimen o remitido a ese régimen. En este caso, tal cual están dadas las circunstancias, todas las cajas que ustedes vieron están incluidas en la actualidad por diferentes convenios, que luego lo vamos a ver, están incluidas dentro del sistema de reciprocidad jubilatoria. Es necesario, otra de las características, acuérdense que después vamos a hablar de lo que es voluntario y que es convencional. ¿Por qué es necesario? Hasta ahora tenemos que es instrumental, es legal y es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque si no se aplicase, no se podría acceder a la petición al derecho previsional subjetivo que le existe a esta persona. Una persona que no tiene que acreditar años de servicio en diferentes regímenes, para él no es necesario utilizar el mecanismo instrumental de la reciprocidad jubilatoria. La reciprocidad jubilatoria, ya hace 10 minutos estoy hablando, es la posibilidad de computar los diferentes años de servicio prestados por un trabajador o trabajadora a lo largo de su vida en diferentes regímenes como si lo hubiese prestado en bajo la órbita de un solo régimen, ya vamos a ver cuál es, que se va a llamar caja otorgante. Esto es, para hacerlo, lo tiene que hacer porque es necesario. Si no necesitaría sumar los 30 años de servicio en diferentes regímenes, no aplicaría este concepto, no aplicaría este instrumento. Nosotros estamos analizando los casos, que no son de excepción, se los puedo garantizar. Sobre esto, Celeste, que es una abogada que trabaja en este tema, les puede dar fe de la cantidad de utilización que se hace del sistema de reciprocidad. Aún en los casos más simples, ustedes van a ver que siempre se recurre a acreditar años de servicio, pocos o muchos, de un régimen diferente al que el trabajador estuvo más tiempo. Siempre necesario, y seguramente con Celeste luego vamos a ver algún tipo de caso sencillo para que ustedes vayan viendo cómo funciona en la práctica y que vean que los instrumentos de la seguridad social son absolutamente compatibles con el ejercicio profesional y son asequibles para todos ustedes. Es un trámite de una complejidad mediana que requiere tener claro todos los conceptos teóricos. Y luego, cuando estén claros los conceptos teóricos, les va a resultar sencillo acercarse a lo que es la aplicación, la praxis de esta parte del derecho público. Las dos otras características que quiero mencionar es la convencionalidad y la voluntariedad. Aquí están. Es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque las diferentes jurisdicciones deben celebrar convenios previamente para ser aplicado. Este es un tema muy importante.
Cuando hablamos de jurisdicciones, piensen ustedes en las provincias, las jurisdicciones provinciales. Lo otro es la jurisdicción nacional. Después piensen en las jurisdicciones que pueden tener originariamente algún tipo de caja de profesionales universitarios que tiene regulación en el ámbito provincial. Por ejemplo, piensen en la caja de jubilaciones y pensiones, se llama Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Santa Fe. Esa es una jurisdicción. En el Chaco hay otra, en Corrientes hay otra, en Buenos Aires, más allá del tema de Cava, en la provincia de Buenos Aires hay un montón de cajas. De hecho, cuando ustedes comenzaron a estudiar el tema del nacimiento de las cajas de profesionales universitarios, se les habló en 1943 de la caja de escribanos de la provincia de Buenos Aires. Seguramente, ahora que lo vuelvo a mencionar, todos se están acordando de este tema. Bueno, las diferentes jurisdicciones necesita firmar un convenio para agruparse y reconocerse y reclamarse recíprocamente derechos. De eso se trata básicamente lo convencional. Y la característica que tiene esta asociatividad jurídica, nosotros lo mencionamos en alguna oportunidad, yo no sé si está citado acá en este tema, lo de lo que significa prácticamente es un pacto que tiene características de un pacto voluntario federal. ¿Por qué? Porque una vez que se ha formalizado el convenio, no es posible la modificación unilateral por parte de la jurisdicción que lo celebró. Para poder desandar el camino de la unificación o del aglutinamiento o de la conveniación. Conveniar es un verbo que a mí no me gusta, pero se utiliza muchísimo, el conveniante, la conveniante, las jurisdicciones conveniantes, es un término, hay una cultura que para mí no es correcta, que son neologismos permanentemente, que es verbalizar un montón de sustantivos. Esto no está aceptado por la Real Academia, por supuesto. El conveniar no es un verbo, por las dudas se lo aclaro, si lo buscan no existe, pero en la práctica jurídica y legislativa se utiliza. Yo tengo una deformación profesional de cuidar mucho el lenguaje y donde estoy corrijo. Por ahí algunos alumnos sé que se han podido sentir un poco incómodos, ¿no? Cuando uno hace una corrección verbal en la charla. El objeto solamente es tratar de evitar la reiteración de un error, no es otra cosa que eso y es de muy buena fe, no de otra manera. Lo digo por las dudas si alguno tuvo la oportunidad de ver alguna clase que hemos corregido y demás. Bueno, el conveniar, la palabra conveniar no existe, es firmar un convenio, suscribir un convenio, ser parte firmante de un convenio. Pero volviendo al tema sustantivo, una vez que uno ha formalizado el convenio, no lo puede desandar, porque como dice Brito Pérez, que es uno de los principales autores de nuestra materia, tiene la característica de ser un estatuto federal por aplicación del artículo 30 y 31 de la Constitución Nacional, que son las leyes reglamentarias que son adoptadas por un conjunto de diferentes jurisdicciones. Sobre el tema de la convencionalidad, que no pueden rechazarse, no pueden renunciarse, el término técnico es renunciar a un acuerdo, vamos a ver en la clase próxima, en la próxima entrada que hagamos, vamos a ver cómo es el estado actual de una ley que se dictó precisamente con el objetivo de que algunas provincias que lo quisiesen hacer desandasen el camino de la reciprocidad del decreto 9316. Sigo. La última de las características que habíamos visto como instrumental, legal, necesario y voluntario tiene que ver con una cuestión que no es pacífico. Nosotros sostenemos esta tesis. Hay varios fallos de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Neuquén, donde se avala esta posición. Hay otros fallos que no. Y yo lo voy a explicar rápidamente. De acuerdo al artículo 158 de la ley 24241, ustedes van a ver cuál es el principio de aplicación de esa palabra que dije yo, caja otorgante. Hay una norma que tiene alguna regulación en el sentido de decir, bueno, miren, ya vamos a estudiar cómo evoluciona. La norma dice, el sistema en el cual una persona tenga más años de servicio, esta persona debe jubilarse.
Esto que es absolutamente razonable, racional, desde el punto de vista procesal, hace economía de esfuerzos. Es una norma absolutamente razonable. No dice qué puede ocurrir cuando existen dos sistemas que comparten la cantidad mínima de años para poder acceder a una prestación de una determinada persona. Entonces, el principio de obligatoriedad rige. El principio es que rige. Usted se va a jubilar no donde quiera, sino donde tenga más años de servicio con aportes. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese cómputo de servicios no es necesario para un trabajador o trabajadora que tenga recorrido en dos sistemas y que no necesite del uno ni del otro para poder hacer efectiva su requerimiento de la prestación previsional? Voy a dar un ejemplo y creo que se va a entender con muchísima más claridad. Si ustedes ven el caso de muchísimos profesores de nuestra facultad, de muchísimos casos de directores de hospitales médicos, de hospitales públicos, que tienen normalmente tienen una doble actividad, tanto abogados como médicos. Del caso que voy a hablar me estoy refiriendo, no de la totalidad. Estoy hablando de los abogados que trabajan en el Poder Judicial y que a su vez hacen docencia, y de los profesionales de la medicina o de la salud en general, que hacen actividad asistencial en un nosocomio, en un efector público, y que comparten esta vida con la vida académica de investigación o de docencia universitaria. Puede darse el caso que ya sea el abogado, ya sea el bioquímico, el médico o el farmacéutico, no se me ocurre otro, pero piensen otro, que tengan la suficiente cantidad de años de servicio en el orden provincial, supónganse cualquiera de ustedes, seguramente hay alguno de ustedes que trabaja en el Poder Judicial, seguramente, y que luego de haber comenzado en el Poder Judicial en la categoría inicial, que es escribiente, si mal no recuerdo, el escribiente comienza en su trayectoria, su recorrido profesional en el Poder Judicial y paralelamente, luego de culminar sus estudios universitarios, empiezan siendo no letrados, luego cuando se reciben y se transforman en un docente, en abogado, abrazan la abogacía y abrazan la profesión de docente. Comienzan colaborando con una cátedra, luego como corresponde acceden por un concurso a la cátedra, como lo han hecho las distinguidas profesoras que me acompañan, como lo he hecho yo, y luego de eso se encuentran con que el tiempo va pasando, y ustedes que tenían 30 años tienen 65 ahora. Y entonces tienen 30 y pico de años o 40 años en el Poder Judicial y tienen otros tantos años, similar, más de 30, en el sistema universitario. Vamos a hacerlo más simple. Ustedes comenzaron primero a dar clase en el sistema universitario a los 25 años. Y a los 30 años comienzan a trabajar en el Poder Judicial. Vamos a invertirlo porque es más fácil de entender. Cuando ustedes llegan a los 65 años de edad, que es la edad requerida en ambos casos del sistema previsional SIPA o del sistema jubilatorio de la provincia de Santa Fe, ustedes en los dos casos, vamos a suponer que sea así, ¿no?, son estimados a jubilarse. Vamos a suponer que ustedes no fuesen jueces, porque si fuesen jueces tendrían la estabilidad, pero vamos a suponer que ustedes fuesen secretarios, que no tienen la estabilidad que tienen los magistrados, pero son, por supuesto, funcionarios de muchísima jerarquía. Un secretario del Poder Judicial de Santa Fe es un funcionario de muchísima jerarquía. Y paralelamente ustedes son docentes titulares de una cátedra, pero la universidad le dice, señor, usted tiene que jubilarse. Y la provincia va a decir, señor, usted tiene que jubilarse. Dijimos, empezó a los 30 años, a los 25 años, perdón, habíamos dicho 25 dando clase, y a los 30 años dando clase, trabajando de secretario. A los 65 años usted tiene 40 años como docente y tiene
35, y tiene, si sáqueme la cálculo, tiene 35 años como secretario, como empleado del Poder Judicial. A ver, esos son los hechos que yo estoy detallando como caso. Ese es el caso que ustedes tienen que resolver. ¿Cuál es la normativa aplicable de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que dice nuestra cátedra? En este caso nos van a invocar seguramente, porque voy a estar en favor de ustedes. Si ustedes le van a preguntar a este profesor, secretario de juzgado, ¿de qué le gustaría jubilarse? ¿Qué le diría el secretario de juzgado? Quiero jubilarme como secretario de juzgado porque la remuneración que percibo es acorde a mi responsabilidad y por supuesto que logra medianamente o bien satisfacer todas las necesidades alimentarias que existe en mi ámbito familiar. En tanto que la remuneración que percibo como docente, no quiero decir que es testimonial, pero por supuesto tiene un impacto mucho menor por un montón de circunstancias, que no es el caso de hablar con nosotros y con ustedes, lo de la política salarial docente, que lo dejamos para otro momento, que también, por supuesto que tenemos opinión. Pero bueno, en este caso, el cliente a ustedes les dice, ¿ustedes qué le van a decir? Que se jubile como secretario del tribunal. ¿Por qué? Porque va a cobrar más. Y un jubilado trata de, en pasividad, por el principio de movilidad, seguir teniendo la misma capacidad adquisitiva de que tenían en actividad, tenerla en carácter de jubilado o pasivo, mal llamado pasivo, jubilado, pero el término es la pasividad, para lo cual le va a aconsejar que se jubile. Ahora, ¿qué pasa? Si es por aplicación del principio de la obligatoriedad de los años de servicio, él tendría que jubilarse como profesor universitario. Nosotros sostenemos que el principio debe ser la voluntariedad. Cuando hay cómputo de servicios mixtos no hay duda. No hay duda, si tiene más años de servicio y lo necesita acumular para jubilarse, eso no tenemos duda. Estamos hablando cuando no sea necesario aplicar el tema, pero haya años de servicio que el régimen va a imponer, porque todo el sistema de nominalización del sistema provisional impacta en todas las jurisdicciones. Si una persona pone su código, su documento de identidad en la nominalización del sistema data de la provincia, de la nación, van a salir en todas las cajas que tiene. Y la nación va a reclamar que sea jubilado suyo. La provincia, usted va a ir a la provincia y va a decir, no, mire, no es necesario, porque yo no necesito ningún año de servicio de la provincia, de la nación. Yo me quiero jubilar en la provincia. Por eso nosotros sostenemos que es voluntario. El principio de la obligatoriedad existe cuando son cómputos mixtos, si no, no sería necesario. Al no ser necesario pasa a ser voluntario. Y en ese caso, la provincia lo ha sostenido en varias resoluciones, Fiscalía de Estado Provincial lo ha sostenido en varias resoluciones, sobre todo en casos de docentes universitarios que tenían esta particular situación. Esto me interesa que ustedes lo compartan y lo interioricen. Este es un tema que probablemente no se advierta la importancia que tiene, pero este tema es muy importante cuando ustedes lo van a ver en el ejercicio profesional. Para lo último les dejo, para finalizar esta parte, les dejo seguidamente una definición de uno de los laboralistas más importantes que tuvo Argentina, que hacía derecho laboral y también seguridad social, y uno de los primeros que escribió sobre reciprocidad jubilatoria, que es Humberto Podetti. Ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires, estuvo en varias oportunidades en Santa Fe, pero bueno, es un hombre que falleció hace unos años, pero es una autoridad en nuestra materia. Y dice lo siguiente, que la reciprocidad jubilatoria es el cómputo recíproco de servicios de los distintos entes previsionales que posibilita, sin importar cuál haya sido el régimen bajo el cual prestó los servicios, la caja otorgante de la prestación debe computarlos a los efectos del beneficio pretendido, sea que lo solicite el afiliado o sus derechohabientes. Es decir, Podetti claramente habla de que es cómputo recíproco de servicios prestados en diferentes cajas, y una de las cajas, la que le ha sido exigido el derecho por parte del propio beneficiario o los causavientes, está hablando de la pensión, que la caja otorgante haga el cómputo recíproco de este tema. Entonces, es un cómputo recíproco de servicios de los distintos entes previsionales. Este es un modelo, nosotros hablamos de que es un instrumento legal necesario, convencional, voluntario,
para permitir computar años de servicio en diferentes regímenes, como en uno, para poder acceder al sistema previsional. Muy bien. Ustedes recuerdan que cuando dimos la parte de evolución del sistema previsional, que la dimos conmigo, nosotros habíamos hablado de que el principio de la unicidad comenzaba a partir de la sanción de leyes que significaban la conjunción en dos leyes de los diferentes sistemas que estaban vigentes, que aproximadamente eran 12, más una sección que era en Caja de Comercio, que era lo que se denominaba realmente de forma realmente despectiva, eso duró muchísimos años, era el servicio doméstico. Nosotros sabemos que son trabajadores y trabajadoras de casas particulares, así se denomina, como debe ser dignamente, es un trabajo en un domicilio particular. Estas 12 cajas, más este régimen especial, del decreto 328 del año 58, que está derogado por la ley actual de trabajadores en domicilio, comenzó el proceso de unificación, unificando las cajas, primero las normas, las cajas, las normas, y luego culminó, el proceso terminó en lo que es, en el año 1991, la sanción del decreto de unificación que crea el ANSES, por otra parte. Pero el proceso de unificación tiene varias pautas, y hay una que quiero mencionar que está incluida como resultado, de alguna manera, de la fragmentación que el sistema tenía. Nosotros vimos que en el año 1904, ustedes lo recuerdan este tema, nosotros en el aula, ustedes tienen subida creo que es un Power o es un Word, me parece, sobre la línea histórica de creación de los sistemas previsionales. Esta es una creación, es un aporte personal que hizo Celeste, lo subió, lo armó y lo subió Celeste, es un dato para mí muy importante que de alguna manera lo que hace es tratar de presentar de una manera didáctica para que la visual lo retenga, cómo fueron creando los sistemas previsionales en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque esa creación anárquica, inorgánica, fuera de tiempo, no planificada, es una de las causales, por lo cual se hace imprescindible crear una normativa que sea un instrumento legal para permitir que coexistan trabajadores que hayan tenido algunos regímenes anteriores a 1946. El decreto 9316, ya vamos a hablar, pero lo anticipo, es el decreto que crea en el ámbito nacional el régimen de reciprocidad jubilatoria, en el año 1946. Es decir, nosotros vamos a ver ahora que la fragmentación, una de las características del sistema provisional es su fragmentación. La fragmentación del sistema permitió la creación de diferentes, acabo de decirlo, de diferentes cajas nacionales, provinciales y municipales, ya coexistían en el año 1940 en adelante. Ustedes saben, por ejemplo, lo han visto con Celeste, que nosotros en Santa Fe tuvimos una ley previsional antes que la ley 1904 del Sistema Nacional de Agentes Públicos. Existían jurisdicciones municipales muy, muy importantes antes de 1904, que tenían sus propios regímenes, y compartían este proceso de fragmentación un montón de demandas que hacen que sea necesario un mecanismo que permita articular, armonizar las prestaciones de vejez, de invalidez y de muerte. Inclusive hay un tema nuevo, que es la jubilación por invalidez, que es un nuevo actor en el sistema previsional argentino, y tenía que encontrarse un instrumento legal que lo permita, porque si no, cada proyecto previsional tenía su propia lógica, tenía su propio mecanismo de acceso, su propio financiamiento, su propio otorgamiento, con lo cual no se reconocía, inicialmente, no se reconocía el hecho de acreditar servicios que prestara otro régimen. Es decir, nosotros nos encontramos que antes de 1946, hablo en términos generales, ya vamos a ver algunas excepciones, de seguido a esto que estoy hablando, de que el sistema es un sistema no flexible, un sistema duro, un sistema que no permitía articular
armonizar los sistemas previamente existentes. Antes de la sanción del decreto 9316 hubo 7 cajas, de las 12 que hablamos nosotros, hubo 7 cajas que lo preexistieron, con diferentes modelos de realidades que culminaron en el decreto 9316 y que ahora yo lo voy a explicar. Primero un pequeño repaso de lo que acabo de decir, cómo es la evolución del sistema. Estos son los antecedentes que yo acabo de mencionar del sistema previsional. Hablé de la fragmentación, que cada proyecto previsional tenía requisitos legales propios, cada cual podía tener la edad que quisiese, cada cual podía tener los años de servicio que quisiese y cada cual tenía su propio financiamiento. Esto no hay que perderlo de vista porque ya lo vamos a ver. Cada cual tenía su propio financiamiento, su modelo de financiamiento. Ustedes se van a sorprender. El modelo de financiamiento de los primeros sistemas previsionales argentinos no era de reparto, era de capitalización. Y el agregado del reparto es un avance de la solidaridad previsional. El modelo de capitalización es un modelo ajeno a una mirada colectiva del derecho social. Esto es muy importante no perderlo de vista. Por eso el sistema era no flexible. Cada cual debía comenzar en un sistema y tener la suerte que podía correr en ese propio sistema. ¿Sí? Piensen ustedes que una persona que había comenzado a laborar a los 40 años no iba a poder jubilarse si no hubiese, salvo que a morir en ese sistema, o al revés. Una persona que había comenzado y luego era desempleado y no conseguía nuevamente otro ingreso, no podía jubilarse. O también la circunstancia de que una persona que en determinadas circunstancias había comenzado a trabajar con la caja de agentes públicos de 1904 y no tenía la edad necesaria en el sistema bancario a posteriori, en el sistema ferroviario a posteriori, eso es una persona que no podía reconocer su derecho previsional. Salvo la interpretación que luego vamos a ver que da la Corte Suprema en el caso McGriddle, que ya lo vamos a ver. Sigo. Dije que había 7 cajas. Vamos a ver cuáles eran las cajas que había. Recuerden ustedes que cuando analizamos en esa línea histórica que yo me remití, había 12 proyectos, el primero de ellos era el de la Caja de Estado, luego la de Servicios Públicos, luego la de Ferroviarios, luego bancarios, periodistas, navegación y finalmente comercio. Comercio es una caja clave para el sistema previsional. Ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a empezar con las características de la Caja de Estado. Estas son las 7 cajas que yo acabo de mencionar, son preexistentes al año 1946. Si ustedes recuerdan, en el año 1944 se crean las cajas de industria y comercio, se crean de forma conjunta. Luego provienen las cajas de autónomos, a posteriori de estas cajas. Vamos a la caja de Estado. A ver, para que ustedes estén tranquilos. Todo este material que yo les voy a dejar, ustedes lo van a poder leer tranquilo, van a poder escuchar, si les sirve de algo, estas palabras que estoy diciendo yo, para poder releer y escuchar tranquilos cómo es el sistema. El tema aparece como complejo, pero es un tema fácil de comprender. La idea mía, voy aclarando, es tratar de ver si podemos llegar a ver las 7 cajas, cosa de dejar cerrado el tema antes de avanzar con la ley propiamente dicha, el decreto 9316. Voy a tratar de terminar estas cajas, dar un pantallazo de qué vamos a comenzar la clase que viene y terminar con los 2 modelos de reciprocidad que existen para que ustedes vayan comenzando a cerrar la idea e implementarla. Cuando yo les explique este tema, es muy probable que ustedes comiencen acordándose de los modelos de reciprocidad que hay para luego comenzar a estudiar este. Esta es una modalidad diferente del dictado de clases. En muchos lugares se comienza al revés, a nosotros nos pareció prudente comenzar de este modo. En 1904, la caja, lo que fue la primera caja provisional, ¿se acuerdan? De agentes civiles, fue una caja muy importante porque fue la primer caja orgánica, cuando nosotros comenzamos el sistema, denominado de organicidad. Hablamos de organicidad porque tenía todos los requisitos que debe tener un sistema previsional. Sujetos comprendidos, ámbito de aplicación, prestaciones, pérdida de acceso y fundamentalmente financiamiento.
Para la creación de esta caja, les recuerdo que era por primera vez en el año 1904 y 5 en los presupuestos nacionales de esos años, se incorpora dentro del ámbito presupuestario los montos referidos y dirigidos a las contribuciones patronales del Estado para pagar las futuras jubilaciones. Por eso se habla de que es un modelo orgánico, que tiene por primera vez aportar, reconocer lo que es el financiamiento genuino. Esta caja, la importancia que tiene es que es la primera, y como tal, los pioneros en todos los órdenes de la vida tienen muchísimas cargas, muchísimas responsabilidades y muchísimos errores y aciertos, como todo en la vida. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, seguramente cometimos más errores que con los posteriores. Entonces, de alguna manera, fuimos hijos primeros, fuimos padres primerizos también, por lo menos hablo por mí solamente. Esta caja tuvo alguna responsabilidad que luego se fue de alguna manera adecuando a otras cajas. Fíjense que en 1914 y 15 se crea la caja ferroviaria, que la primera ley que la crea es la ley 9653, que solamente dice que autoriza reconocimiento de servicio. O sea, fíjense que del 4 al 1914 pasaron 10 años de muchísima movilidad laboral en nuestro país. Entonces, los ferroviarios, que en general provenían de modelos de trabajadores, yo he hablado sobre este tema, sindicalizados y con mucho más derechos sociales que de los que conocíamos en nuestro país, a esa época al menos, ellos ya planteaban la posibilidad de que existiese algún tipo de reconocimiento para el trabajador o trabajadora que venía de otra historia laboral. Y no mencionaba el concepto de reciprocidad. Sí decían que vos lo podías reconocer a un tercero, pero no decían que ellos iban a reconocer a los otros. ¿Sí? Se entiende cuál es el modelo. El modelo era, nosotros nos hacemos cargo, pero no planteamos que vamos a reconocer a otro. Nosotros podemos reconocer al trabajador que autoriza el reconocimiento en tanto y cuanto la caja lo quiera hacer, pero no se habla de la reciprocidad como derecho adquirido de los trabajadores. Esa es digamos, la debilidad del sistema. Después, una ley posterior de la ley 18650 remodifica, rearticula la ley de ferroviarios y dice que no, que ya estamos, esto es del año 16, 17, esta ley, dice que no, que en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a reconocer las cajas previas, no habla de futuro, tiene una proyección, no advierte el legislador, obviamente, estaban construyendo una nación en el año 17, 18, no advierte de que va a haber más trabajadores, que va a haber diversidad de trabajo. Hoy es fácil imaginárselo, en esa época seguramente no lo pensaron, digamos, debatir un estatuto laboral era todo un trastorno, era como un otorgamiento de derechos sin causa prácticamente. Digamos, el conservadurismo laboral tiene origen en el ADN de lo que, cómo comenzó nuestro país. La ampliación de derechos tiene muchísimos responsables, muchísimos estadios de responsabilidad. En este caso se está reconociendo un primer derecho de reciprocidad. Acá decimos que en el marco de esta ley, cuando existen luego 4 cajas, estamos todavía hablando del ámbito de caja de Estado, se autorizó en diferentes regímenes, solamente 4 cajas, estamos hablando de la caja de Estado todavía. Fíjense que no hay una ley general. La caja de Estado dice, hay que entenderlo así, estoy estudiando la caja de Estado. La caja de Estado tiene 2 aperturas. La primera apertura es con ferroviarios. Luego, más adelante, cuando rigen otras 4 cajas, que seguramente ya vamos a ver cuál es servicios, bancarios, puede ser la de periodistas, una otra caja, dice que entre esas 4 sí va a haber reciprocidad. Entre esas 4 cajas, siempre y cuando sea reconocimiento simultáneo. Esta es la realidad de la caja de Estado al año 1900. Esto es el origen, la evolución, hasta el año 46. Esta es la caja de Estado, la primera. ¿Por qué es importante estos 2 artículos que yo menciono? Porque de alguna manera establecen 2 cuestiones que son importantísimas en el análisis y en la evolución del sistema previsional argentino. Cuando el legislador de 1993, en la gestión Menem, reinventó el concepto de la propiedad y capitalización del aporte y la capitalización del sistema, no recurrió a este modelo, recurrió a un modelo de las obligaciones negociables del consenso de Washington, que es totalmente diferente.
y a la sociedad querían hacer presentarlo como que esto recurría a la historia del sistema. El sistema es otro. El sistema habla de ausencia de solidaridad como modelo de desarrollo del Estado. En el 1994 conocíamos y mucho lo que era la reciprocidad, lo que era la solidaridad previsional. Este es un momento de ausencia del Estado. En el 93 había una presencia del Estado. Por eso nosotros fuimos muy críticos del modelo de 24.241 originario, ¿no es cierto? El artículo 1, el artículo 8 dice que la propiedad del aporte es del trabajador. Esto remite a lo que nosotros hablamos de la naturaleza jurídica del aporte. Esto es propiedad del trabajador. Y el sistema es la capitalización, es decir, una cuenta individual para cada trabajador para que acumule el trabajador el depósito de esos aportes y pueda disponerlos inclusive. Este es el modelo, imagínense que es un modelo donde no está articulado casi con nada, es casi una suerte de previsión sectorizada, individualizada, no tiene el impacto que es una política pública de previsión social. Esto es el sistema previsional para una rama de trabajadores, no es para todos los trabajadores. Por eso es un estadio que va a ser superado. La segunda caja que quiero que veamos es la caja de bancarios, que es la ley 11.575, que me interesa dos cuestiones. Ya, acá vuelve a ratificar el artículo 2 que la propiedad y las rentas de los fondos son de los afiliados. Sí, ratifica el concepto de capitalización y el registro en las cajas particulares. Dice que la caja, los bancarios, fíjense que es compatible con lo que acabo de decir del sistema de caja de Estado. Dice, la caja va a computar siempre y cuando haya reciprocidad, lo cual es absolutamente lógico. Fíjense que el Estado estaba ausente, hasta ahora estaba solamente una regulación bilateral o trilateral o cuatrilateral. No había una normativa que los incluyese a todos, lo cual una estrategia de política legal indicaría esa dirección. Evidentemente, en el año 1920, que es aproximadamente cuando se sancionó esta ley, y que dice que va a computar siempre. Y los servicios mixtos, que es lo que nosotros estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando lo que son servicios mixtos, o sea, servicios en diferentes regímenes. A eso se llaman servicios mixtos. Estas palabras ustedes las van a ver el día que ejerzan la profesión y van a encontrar áreas de servicios mixtos para que ustedes puedan acreditar los diferentes servicios. Lo primero que le van a preguntar, ¿su cliente tiene servicios mixtos o servicios en una sola caja? Esto es materia cotidiana de la doctora Cóceres. Los servicios mixtos, acá, fíjense lo que dice la ley. Dice que la última caja, habla de una cuestión no de cantidad, sino de temporalidad. Recurre al concepto de temporalidad. Hay dos modelos. Uno es el modelo cuantitativo de años y otro el modelo de temporalidad. Uno tiende a pensar de que es razonable el tema de la temporalidad, pero ojo, porque él se terminó trabajando en un mismo régimen, se supone que en ese régimen todos los últimos aportes, pero no necesariamente esto, primero la ley no lo define así, esta es la ley del momento, pero no necesariamente lo más equitativo y justo para el trabajador. El trabajador puede culminar sus últimos años de servicio en una función mucho menor a la cual estuvo acostumbrado y aportó durante los 28 últimos años, por ejemplo. Y los últimos 2 los completó en un área de servicio donde él percibía muchísimo menores remuneraciones y por lo tanto aportes y contribuciones. Esto le produce un efecto inequitativo en su prestación previsional. Esto es muy importante, lo último que se menciona de la caja es que hay dos principios fundantes. Primero, que la capitalización sin registro en cuentas individuales, esto es un tema que esto habla de que la propiedad de los fondos es de cada uno y el de prorata tempore. Sobre este tema de prorata tempore, es una palabra que a ustedes este latinazgo les resulta novedoso, quiere decir prorrateo en el tiempo. Quiere decir de que cada caja va a hacerse cargo de pagar lo que el trabajador estuvo involucrado bajo su normativa. Cada trabajador va a trabajar, va a abonar, va a recibir el pago de sus prestaciones a prorata tempore en relación a lo que cada caja le reconozca que ha laborado bajo su órbita y le va a pagar la prestación previsional. El principio de prorata tempore es el otro modelo previsional.
Uno es el modelo de la caja otorgante, ya me voy anticipando, con esto voy a terminar dentro de unos minutos. El principio de prorata tempore es uno, y el modelo de caja otorgante y caja reconocedora es el más importante, es el que estamos estudiando, es el de decreto 9316, es el más antiguo. Pero la caja de bancario ya lo va colocando en el sentido de que, ¿qué quiere decir la prorata tempore acá? Que cada caja, la última, va a determinar, pero cada caja va a hacerse cargo de una parte de la prestación. Voy a citar ahora alguna jurisprudencia que yo se los dije que podía ocurrir cuando hay dos circunstancias. Una es el caso de que un trabajador que tenga reciprocidad y que tenga servicios mixtos pueda tener la circunstancia que cada salario puede perjudicar al trabajador. Supongamos, si uno tiene igual cantidad de años de servicio en A y en B, la mayor o menor salario, el mayor o menor salario, puede afectar al trabajador. Este es uno de los primeros fallos que la Corte se expide en el año 1933, es el caso William McGriddle de la Corte, en el año 33, que dice que hay una sola ley, hay un solo tribunal y una sola jubilación después de acreditar los servicios. ¿Qué es lo que quiere hacer la Corte? La Corte quiere establecer de que el principio alimentario del sistema previsional es lo que debe regir por encima de cualquier cuestión burocrática o de aplicación excesiva de ritualismo en el tema previsional. Acá tenemos, estos son los fallos. En William McGriddle existe una sola ley, un solo tribunal, una sola jubilación. Habiendo acreditado los servicios, existe una sola ley. Este es un modelo que claramente es para un modelo normativo diferente al actual. Hoy en día, en muchísimos casos, la única manera de acceder a prestaciones es articulando todo el sistema y vinculando al sistema, por ejemplo, al sistema de reciprocidad de prorata tempore con el otro sistema. Hay muchos trabajadores que demandan acreditar años de servicio en las dos modalidades. Esto es algo que es usual, es algo común. Este fallo de la Corte yo lo tomo como referencia, que plantean que no es la única vez que la Corte falla en materia previsional pidiendo que no haya un exceso de cuestiones formales para impedir el acceso a la prestación, que en definitiva es la cobertura de la contingencia. Voy a seguir con las últimas dos cajas que me interesa señalar, para después de eso vamos a ir cerrando. Nosotros empezamos a las 2:10, creo que 3:15 aproximadamente vamos a ir cerrando para estar un poquito más de una hora, porque si no se pierde un poco en este mecanismo seguir a una persona que está hablando en una ventanita chiquitita. La caja ferroviaria es el decreto 14.534 del año 44, donde comienza a perfilarse un cambio en el acceso a los derechos sociales por parte del trabajador, producto de un montón de circunstancias que tienen que ver con cambios de gobierno, con modelos institucionales diferentes. En el año 43 un golpe de Estado, en el año 44 siguió el golpe de Estado, en el año 46 hubo el ascenso de un gobierno democrático al poder, que es la gestión Perón, pero antes ya había comenzado algunos modelos de movimientos sindicales y planteos de apertura de derechos y universalización de derechos, que era fundamental para la dignidad del trabajador y la tutela que el derecho al trabajo y la seguridad social incipiente en ese momento tenía que brindar. La caja ferroviaria, la importancia que tiene la caja ferroviaria es que importa el cambio de modelo, que luego se profundiza en la caja de que vamos a ver luego, que es la caja de comercio. ¿Por qué es importante la caja ferroviaria? La caja ferroviaria es importante porque establece que la caja va a otorgar, ¿se acuerdan que la caja había tenido las primeras modificaciones con la caja de Estado? Fue lo primero que dije. Bueno, ahora vamos a ver la caja ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Porque hace un cambio de modelo y dice que la caja va a otorgar la prestación de acuerdo a su propia ley. A su propia ley, a la ley ferroviaria.
y que las otras cajas le van a reintegrar los aportes de ese trabajador que opte por jubilarse en la propia caja. Este es el primer anticipo de lo que va a ser la reciprocidad jubilatoria. Vamos a ver. La caja ferroviaria, importancia que tiene, es un cambio de modelo. Esta es la importancia que tiene, que esto lo profundiza luego el sistema de la caja de comercio. La caja ferroviaria tiene sus méritos y la comercio tiene otro mérito, o más méritos. El cambio de modelo, la segunda cuestión que es importante, es elimina el sistema de pro rata tempore que yo había mencionado. El pro rata tempore estaba mencionado en el sistema anterior, en el sistema de bancarios, donde cada caja iba a pagar una parte. Acá no, acá dice que el sistema de contribución proporcional se deja de lado. Se va a reintegrar a la caja de este caso ferroviaria, habla de su propio sistema. Fíjense que el sistema ferroviario habla de aquellos trabajadores que se jubilen como ferroviarios, no habla de los trabajadores que se jubilen como comerciantes en el comercio. Está hablando de sus propios afiliados y dice que aquellos trabajadores que se pretendan jubilar en ferroviarios, le van a dar, ellos, se va a aplicar la ley de ellos, la 14.534, y las otras cajas le van a tener que remitir a ella los aportes que este trabajador o trabajadora hubiese realizado. No le van a pagar un porcentaje, el total lo va a pagar ferroviarios y los otros van a tener una deuda, los otros sistemas van a tener una deuda con él. El otro cambio de modelos es la sustitución de transferencia de aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que se elimina la contribución y se sustituye por el sistema de transferencia de aportes. Es lo que acabo de decir. Las otras cajas que concurren a que una persona, a que Josefa tenga los años de servicio y los aportes en la caja ferroviario, van a transferir los aportes al sistema ferroviario. Está dicho en la primera frase de la diapositiva. Acá nosotros siempre lo citamos a José González Galé por una cuestión de reconocimiento de este profesor, porque fue uno de los primeros que habló del sistema previsional y las diferentes cajas de jubilaciones, cuando en seguridad social se hablaba solamente de previsión o de seguridad social. Pero bueno, por eso solamente lo repetí. Vamos ahora a la última, que es la caja de ferroviaria, que dice, la caja de comercio. La caja de comercio lo que tiene, acabamos de ver esta ferroviaria que se refiere solamente a ella y a aquellas cajas que se le transfieren. Cuando nosotros hablamos de la caja de comercio, nosotros hablamos de la caja de comercio, tiene la característica de que habla de la computabilidad de todo el sistema. Fíjense, es una caja muy amplia que dice, bueno, vamos a hacer a nuestros afiliados, para los afiliados de comercio, la computabilidad de todos los sistemas que ellos hayan tenido en el tema, a ver un segundito que estoy haciendo esto acá, en el sistema previsional, perdón, discúlpenme, me distraje con otro tema. Nosotros vamos a ver acá, quiero ver, ahí está, ¿qué pasó acá? Bueno, seguimos. La caja de comercio, el valor que tiene es que se computa todo el sistema, ya se había creado en el año 42 el Instituto Nacional de Previsión Social, que todas las cajas nacionales que estuviesen en el ámbito del Instituto Nacional de Previsión Social va a ser computable todo el sistema. Este artículo del decreto prácticamente es tomado como base del artículo 1 de lo que vamos a ver en el decreto 9316. Entonces dice que la caja de comercio como caja otorgante le va a reclamar a las cajas reconocedoras la totalidad de los aportes realizados, personal y contribución patronal. Fíjense que lo que hace la caja es prácticamente presentar lo que luego vamos a estudiar como modelo de reciprocidad, lo hace la caja de comercio. Dice, nosotros le vamos a reconocer a todas las cajas el sistema de reconocimientos, reciprocidad y computabilidad a todo el sistema. Y vamos a crear algo que se llama caja otorgante, que vamos a hacer nosotros,
y le vamos a reclamar a las diferentes cajas que tienen computabilidad con nosotros, que como cajas reconocedoras, que nos transfieran los aportes y contribuciones. Fíjense que la característica que se menciona en este momento, y de ahí la necesidad de ampliar el modelo, es que a pesar de existir diferentes regímenes provinciales, yo lo he mencionado, y municipales, nada se dice. Cárcano es otro autor que habla de la falta de coordinación de los servicios nacionales y dice que un trabajador son todos servicios prestados al país. Ese es un poco de alguna manera lo que Cárcano quiere expresar. Hay un prólogo del libro de Goñi Moreno que también está citado como jurisprudencia, perdón, como bibliografía muy antigua de la cátedra, quiero aclarar que no lo van a encontrar fácilmente este autor, pero son los autores primarios del tema. No se olviden que nuestra asignatura, nuestra materia no tiene tantísimos antecedentes, tantísimas antigüedades. Muy bien, esperen, acá, ahí está. Un minutito, ahí está. Esperen un poquitito. A ver, no sé qué pasó acá. No sé qué dice Celeste. Ahí está, comercio. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. Yo con esto voy a terminar diciendo lo siguiente. El sistema de reciprocidad argentino que nosotros estamos analizando antes del dictado de la ley, así evolucionó, así comenzó. Tiene dos grandes modelos. Esto es importante. El modelo de la caja otorgante y la caja reconocedora, que es el que estamos estudiando hasta aquí, y tiene su origen a partir del 1 de enero de 1946, cuando se dicta el decreto 9316 del año 46. Es el modelo de la caja otorgante y las cajas reconocedoras. Ya vamos a ver, es fácil de entender. Una es la caja que otorga la prestación, la otra es que reconoce los años de servicio y transfiere. Todo esto es un sistema que ya lo vamos a estudiar, es un sistema instrumental, legal, convencional, voluntario, que el que estamos estudiando. Esas son las características del modelo. Y hay otro modelo que se llama el modelo de prorata tempore. Prorrateo en el tiempo, quiere decir esto, que es un modelo que originariamente se crea para el reconocimiento de los servicios que prestan los profesionales universitarios creados, nucleados en lo que se llama Coordinadora de Cajas de Profesionales Universitarios Argentinos, la Coordinadora de Cajas, que en el año 1981 celebran un convenio en una resolución que se llama Resolución 363 del año 1981 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social de la Nación, que adopta otro modelo para otro escenario o para otros sujetos comprendidos en él. Después vamos a ver que todo se articula, pero en principio son dos los modelos. El modelo de prorata tempore, su nombre lo indica, prorratea en el tiempo y cada caja no son cajas otorgantes y reconocedoras, son cajas participantes. Ambas participan en la conformación del sistema del pago, del sistema de la prestación, pagan cada cual una parte de la prestación, independientemente de si es unificado o no, digamos, lo instrumental, el pago último. Es importante tener en cuenta que el sistema de cajas participantes es el modelo prorata tempore, prorratean en el tiempo cuánto trabajó bajo su órbita, bajo su régimen, y entre ambas participan y conforman una única prestación. El otro es el sistema de caja otorgante y caja reconocedora. Ahora vamos a ver por qué hay diferencia, cómo se llega al sistema, al otorgamiento de la prestación provisional en un caso y en otro caso. Algunos tienen mayores virtudes, otros tienen necesariamente algunas diferencias que en muchos casos importan en el impacto de la nominalidad del haber. Pero este es un tema que lo vamos a seguir viendo en la clase próxima. Así que yo les quiero dejar de compartir este tema, los vamos a ver
la clase que viene, y bueno, con esto vamos a culminar la clase del día. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Cualquier duda, en la clase que viene, con mucho gusto la atendemos. Hasta luego.